Una autora publicó el cómic ¿Estás conmigo?, que ilustra a un padre con alas de ángel vigilando a su joven hijo después de fallecer. Muchos lectores se conmovieron profundamente con esta historia. Sin embargo, poco después, la autora fue arrestada por presuntamente asesinar a su esposo. La gente quedó impactada porque ella fue quien llamó a la policía y a la ambulancia al encontrar a su esposo en estado crítico. Esto se convirtió en uno de los casos más sensacionales en los medios y la opinión pública en el año en que ocurrió. Incluso ahora, la autora no ha sido condenada. Lo que es aún más impactante es que, según la investigación policial, la suegra estuvo de fiesta toda la noche solo un día después de que su yerno falleciera. Además, hubo información que sugería que el fallecido pudo haber sentido el peligro inminente. ¿Qué le sucedió a este hombre y por qué las acciones de su esposa y su suegra dejaron a tantas personas atónitas? No apartes la vista de la pantalla porque revelaremos toda la verdad justo después de esto. Pero antes de sumergirnos en la historia completa, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los videos más emocionantes. En la madrugada del 4 de marzo, una mujer llamó repentinamente a la línea de emergencia. Con una voz llena de pánico, informó haber encontrado a su esposo en un estado inusual. Tras recibir la llamada, una ambulancia fue enviada rápidamente al hogar de la mujer en el estado de Utah, Estados Unidos, para verificar la situación. Los servicios médicos de emergencia y la policía del condado de Summit llegaron a las 3:31 de la mañana. Se realizaron esfuerzos de reanimación, pero el hombre no sobrevivió. La mujer rompió en llanto al escuchar la conclusión del personal médico. Luego explicó la situación a los oficiales presentes en la escena. Se identificó como Cory Darden Richins y dijo que era la esposa del fallecido, llamado Eric Richins. Cory dijo a los investigadores que le había preparado un cóctel a su esposo antes de acostarse y luego fue a dormir con su hijo, quien a menudo tenía pesadillas. Más tarde, alrededor de las 3 de la mañana, Cory regresó con Eric. Sin embargo, cuando él no respondió a sus palabras, lo revisó y llamó inmediatamente por ayuda al notar que algo andaba mal. En ese momento, el personal médico en la escena hizo una suposición inicial. Creyeron que Eric había estado muerto durante algún tiempo antes de que llegara el equipo de emergencia. Al principio, cuando la policía propuso una autopsia, Cory se opuso. Sin embargo, al percibir que la policía sospechaba de ella, cambió de opinión, diciendo que quería limpiar su nombre. El examen médico reveló más tarde que el incidente que involucró a Eric estaba relacionado con una sobredosis de medicamentos para el dolor en dosis altas. Al darse cuenta de la gravedad del caso, la policía formó oficialmente un equipo para investigar y descubrir exactamente qué le había sucedido a Eric. Se llevó a cabo una investigación sobre la familia del fallecido. Se descubrió que Eric tenía 39 años, tenía un trabajo estable y poseía activos por valor de aproximadamente $5 millones. Su esposa Cory tenía 33 años y era escritora. El 15 de junio de 2013, después de un periodo de noviazgo, Cory y Eric se casaron en el patio trasero de su casa en Utah. Tuvieron 3 hijos juntos. Según los miembros de la familia, Cory y Eric habían firmado un acuerdo prenupcial que establecía que ninguna de las partes tenía derechos sobre los ingresos, activos actuales o futuros del otro, a menos que Eric muriera mientras aún estaban legalmente casados. Si Eric muriera, se esperaba que su negocio de construcción se transfiriera a Cory. En abril de 2019, Cory comenzó a trabajar en bienes raíces, compraba casas, las renovaba y las vendía para obtener ganancias, según su familia. Cuando su negocio estaba en auge, a menudo trabajaba en 3 casas al mismo tiempo. Un amigo dijo que este era el tipo de trabajo que a Cory le gustaba hacer y que tenía mucho éxito en ello. Sin embargo, según un miembro de la familia de Eric, Cory no era tan astuta en los negocios como la gente pensaba. En el año 2022, su empresa se hundió en millones de dólares de deuda. Cabe destacar que el familiar de Eric también reveló que en 2019, Cory comenzó a usar en secreto dinero de la cuenta de su esposo e incluso utilizó fondos de su empresa para fines personales. Cory cometió fraude para retirar el monto total de $250,000 de una línea de crédito. Eric se enteró más tarde, pero eligió perdonar las acciones de su esposa. Sin embargo, a finales del año 2020, Eric descubrió que Cory continuaba malversando su dinero. Decidió reunirse con un abogado para establecer el fideicomiso vitalicio de Eric Richins y nombró a su hermana como fideicomisaria.
Corey no tenía conocimiento de este fideicomiso hasta después de la muerte de Eric. Esto convenció aún más a la policía de que la relación de la pareja tenía problemas serios. En ese momento, las sospechas se centraron en Corey y se lanzó una investigación más amplia que finalmente llevó al descubrimiento de pistas inesperadas. A través de la investigación ampliada, la policía descubrió que el 5 de marzo, el día después de la muerte de Eric, Corey finalizó la compra de una gran propiedad para su negocio, una mansión valorada en $3.9 millones en Heber City. Corey afirmó que Eric había aceptado previamente el plan de renovar y revender la casa para obtener una ganancia significativa. Sin embargo, la familia del fallecido dijo que Eric no estaba contento con el trato y que la pareja había discutido por la propiedad antes de su muerte. El 6 de marzo, 2 días después del incidente, Corey y la hermana de Eric, Amy, tuvieron un altercado físico en la casa familiar. Según la investigación policial, Corey llamó a un cerrajero para intentar abrir una caja fuerte en la casa, y Amy se opuso. Se dice que Amy declaró que los bienes de Eric no pertenecían a Corey, lo cual la enfureció y la llevó a confrontar físicamente a la hermana de su esposo. Afortunadamente, el hermano de Corey también estaba presente e intervino para detener a las dos mujeres. Según fuentes familiares, Eric y Corey habían tenido problemas durante mucho tiempo. Una de las hermanas de Eric dijo que él una vez confesó que se enfermó gravemente después de beber una bebida preparada por su esposa. Eric sospechaba que Corey había hecho algo a la bebida que lo enfermó. En particular, Eric le contó a su familia sobre un incidente ocurrido la mañana del 14 de febrero de 2022. Ese día, Corey compró un sándwich para el almuerzo de Eric e incluyó una tarjeta del día de San Valentín en su coche. Sin embargo, Eric se sintió muy mal después de comer el sándwich e incluso mostró síntomas extraños. Después de recuperarse, llamó a un amigo y dijo que comenzaba a sospechar que su esposa planeaba algo terrible. Aún más impactante fue que la policía descubrió que Corey había pasado el día de San Valentín con un hombre con el que tenía una aventura, justo después de dejar el sándwich en el coche de su esposo. Además, la investigación reveló que 2 meses antes de la muerte de Eric, Corey había contactado a la aseguradora y solicitado cambios en la póliza de su esposo. Corey quería ser la única beneficiaria de todos los bienes y recursos financieros que Eric dejaría si le sucedía algo desafortunado. La compañía de seguros notificó a Eric sobre esto. Poco después, Eric eliminó a Corey de su testamento y decidió que, si algo le pasaba, una de sus hermanas sería la única beneficiaria de su patrimonio y finanzas. Eric no le contó esto a Corey porque tenía crecientes temores e inquietudes sobre su esposa. Creía que su vida podría estar en peligro debido a problemas de dinero relacionados con ella. Eric compartió estas preocupaciones con sus hermanas, expresando que quería que su dinero y propiedades se usaran para el futuro y el bienestar de sus hijos. Cabe destacar que, durante la investigación, la policía supo que después de la muerte de su esposo, Corey organizó una fiesta en casa y cerró las puertas, pero una de las hermanas de Eric logró entrar y presenció la celebración dentro de la casa de su hermano. Mientras estaba bajo investigación policial, Corey comenzó a escribir el libro «Estás conmigo», que está destinado a ayudar a los niños a sobrellevar la pérdida de un ser querido. En el libro, ella mencionó que la razón para escribirlo fue honrar a su maravilloso esposo y lo describió como un padre increíble, a través de sus esfuerzos. La policía descubrió que Corey había contactado en secreto a alguien para comprar analgésicos de alta dosis entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. Rápidamente identificaron a la persona que le vendió las drogas a Corey. El 8 de mayo, Corey participó en una sesión de testimonio. Sin embargo, continuó proclamando su inocencia y exigió que la policía presentara pruebas claras. Poco después, el teléfono y la computadora de Corey fueron confiscados por la policía. En ese punto, la evidencia en su contra se volvió cada vez más evidente. El análisis forense de los teléfonos desechables usados por Corey reveló búsquedas como «Mujeres prisión Utah». ¿Puede la policía recuperar mensajes borrados en iPhone? ¿Y cuánto tiempo tarda una aseguradora en pagar? Además, el historial de búsqueda del teléfono de Corey incluía temas relacionados con el analgésico fentanilo e información sobre certificados de defunción en casos inusuales.
Kouri fue arrestada oficialmente bajo cargos de ser la autora del caso que involucraba a su esposo. Sin embargo, la mujer siguió negando las acusaciones. El caso se volvió aún más sorprendente cuando la policía comenzó a sospechar que la madre de Kouri también podría haber estado involucrada en la muerte de Eric. Investigadores de la oficina del sheriff del condado de Summit creían que la madre de Kouri, Lisa Darden, pudo haber participado en la planificación y ejecución de la muerte de Eric. Tenían razones para creerlo. Específicamente, a través de la investigación, los oficiales descubrieron que Darden había vivido con una mujer con la que tenía una relación sentimental. Cabe destacar que esa mujer murió repentinamente en el año 2006. Un informe forense en ese momento determinó que la mujer murió por una sobredosis de analgésicos. Tenía antecedentes de abuso de sustancias, pero en el momento de su muerte no estaba consumiendo drogas activamente. Por esta razón, la policía en ese entonces también levantó sospechas, pero como la familia de la fallecida no quiso escalar el asunto y no se encontró evidencia adicional, el caso se cerró silenciosamente. La policía que investigaba el caso de Eric se volvió aún más sospechosa al enterarse de que Darden se convirtió en la única heredera del patrimonio de la mujer fallecida justo antes de su muerte. Cabe destacar que, según información recopilada por la policía, Darden también asistió a una fiesta en la casa de su hija que tuvo lugar poco después de la muerte de su yerno. Al examinar el teléfono de Kouri, la policía también encontró mensajes entre Darden y su hija en los que expresaban odio hacia el yerno. Sin embargo, a pesar de la información que sugería que las sospechas policiales no eran infundadas, no existía evidencia concreta que probara la participación de Darden, por lo que no pudo ser detenida para investigación. Aunque Kouri negó todos los cargos, la policía dedujo rápidamente el motivo y el método detrás de su plan. En el año 2019, Kouri comenzó su negocio de renovación y venta de casas. Para financiar sus planes, obtuvo una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre la propiedad de su esposo en el condado de Summit, Utah. Eric no sabía de esta línea de crédito hasta un año después, cuando lo descubrió por casualidad durante una visita al banco. Un experto en escritura concluyó posteriormente que era muy probable que Kouri hubiera falsificado la firma de su esposo para obtener el préstamo. Después de eso, Kouri contrató múltiples pólizas de seguro de vida para Eric sin su conocimiento, con un valor total asegurado de casi $2 millones. Debido a que su esposo se enteró y le resultó más difícil desviar dinero de él, Kouri se volvió cada vez más ansiosa, especialmente porque su negocio ya no prosperaba. Un día de marzo, Kouri recibió una notificación de que un acreedor la estaba demandando. Se informó que debía más de $3.1 millones. Poco después, Kouri se enteró de que Eric se había reunido con un abogado de divorcios y un especialista en planificación patrimonial, lo que la enfureció aún más. Finalmente, parece que Kouri y su madre idearon un plan para quedarse con el dinero del seguro de Eric y su empresa. Primero, Kouri se reunió en privado con su ama de llaves para pedirle que le proporcionara el producto que necesitaba. Después del intento fallido con el sándwich, decidió intentarlo una segunda vez. Kouri puso la sustancia preparada en un cóctel que preparó para su esposo durante una discusión sobre la mansión multimillonaria que ella había comprado como inversión. Esta vez, para estar segura, Kouri decidió observar directamente la reacción de Eric. Tras confirmar que su esposo no respondía, decidió llamar a los servicios de emergencia e informar a la policía. Con las pruebas y testimonios que la policía reunió de personas cercanas a la familia de Eric, Kouri fue acusada oficialmente. El 12 de junio de 2023, Kouri compareció públicamente ante el tribunal por primera vez para solicitar la libertad bajo fianza. Su abogada se mostró optimista, argumentando que para negarla, los fiscales debían presentar pruebas sustanciales en su contra en este caso. Durante la audiencia de 4 horas, los fiscales presentaron pruebas y llamaron a varios testigos, incluido un experto forense en teléfonos celulares y el detective Jeff O'Driscoll, investigador principal del caso. Uno de los temas que presentó el experto forense fue un informe sobre búsquedas en Google que Kouri hizo después de la muerte de Eric. En el contrainterrogatorio, la abogada defensora Sky Lázaro enfatizó el momento de estas búsquedas, argumentando que se realizaron después de la muerte de Eric. Alegó que eran simplemente preguntas inofensivas que Kouri hizo en relación con las acusaciones que enfrentaba. Cuando testificó el detective Jeff O'Driscoll, relató al tribunal las entrevistas que había realizado con el ama de llaves de Kouri. Afirmó que ella proporcionó fechas y horas en las que supuestamente Kouri le compró el producto. Sin embargo,
La abogada Lázaro argumentó que el ama de llaves tenía antecedentes penales y no era una testigo confiable. También dijo que la fiscalía no tenía pruebas de que realmente se hubiera vendido algo a Coury. Durante el contrainterrogatorio, Lázaro preguntó al detective O'Driscoll si existían mensajes de Coury u otros testigos que confirmaran las declaraciones del ama de llaves. Y él respondió que los investigadores no habían encontrado ninguna evidencia de ese tipo. Al final de la audiencia, el juez denegó la solicitud de libertad bajo fianza de Coury y ella permaneció detenida hasta su juicio. Mientras estaba detenida, Coury se vio envuelta en otra acusación. Se encontró una carta sin enviar en su celda, conocida como la Carta del Paseo del Perro por la frase escrita en la parte superior. El contenido de la carta se convirtió en un punto de controversia en el caso. Los fiscales argumentaron que era evidencia de que Coury había intentado influir en un testigo. En la carta, Coury escribió a su madre, instruyéndola para que guiara a su hermano sobre qué decir en el tribunal. Escribió que su equipo de defensa necesitaba establecer algún tipo de conexión entre Eric y las drogas ilegales. Coury parecía estar guiando a su madre para que su hermano contara una historia en la que Eric supuestamente mencionó haber obtenido analgésicos de México. El 3 de noviembre de 2023, los fiscales presentaron una moción ante el tribunal solicitando una orden de no contacto, pidiendo al juez que restringiera a Coury de comunicarse con su madre y su hermano. La abogada de Coury, Sky Lázaro, argumentó que la carta no constituía manipulación de testigos ya que nunca fue enviada ni compartida con nadie. Afirmó que el documento era privado y no debía haberse divulgado. El juez posteriormente denegó la moción de la fiscalía, afirmando que no habían demostrado que Coury hubiera participado en manipulación de testigos. El 12 de noviembre de 2024, el juez nuevamente denegó la solicitud de libertad bajo fianza de Coury y ordenó su detención continuada hasta el juicio por la muerte de su esposo. El 7 de abril de 2025, el juez Richard Mrazek decidió que el juicio se llevaría a cabo con un jurado del condado de Summit, a pesar de las preocupaciones del equipo legal de Coury sobre la imparcialidad. Los abogados de Coury tenían la intención de apelar la decisión y pidieron al juez Richard Mrazek que retrasara el juicio. Los fiscales del condado de Summit no se opusieron a la decisión del tribunal. La abogada de Coury dijo que continuarían solicitando al juez una tercera solicitud de fianza. Sin embargo, el juez Richard Mrazek afirmó que no tenía intención de cambiar su posición tras haberla denegado 2 veces. El caso que involucra a Coury ha captado la atención de los medios y del público a nivel nacional. Como resultado, sus abogados expresaron su preocupación de que el grupo de jurados en el condado de Summit pudiera haber estado demasiado expuesto a los detalles del caso como para ser imparcial. El juez Richard Mrazek también reconoció las preocupaciones sobre la influencia de los medios, pero declaró que la defensa no había cumplido con los requisitos legales necesarios para cambiar la sede del juicio o convocar jurados de otro condado. Los abogados defensores de Coury necesitaban demostrar claramente que era poco probable que se realizara un juicio justo con un jurado local. Debían presentar más que solo el alcance de la cobertura mediática. Considerando el tamaño de la población del condado de Summit, el juez Richard Mrazek afirmó que aún había suficientes posibles jurados que nunca habían oído hablar del caso o que no habían formado una opinión al respecto. Finalmente, el juez concluyó que Coury y su difunto esposo Eric tenían un estatus social igual dentro de la comunidad, por lo que no existía riesgo de favoritismo especial. Tanto la fiscalía como la defensa indicaron que estaban listos para comenzar el juicio el 28 de abril de 2025. Sin embargo, el equipo de Coury solicitó más tiempo y argumentó que un jurado del condado de Salt Lake le ofrecería a su clienta una mayor posibilidad de justicia. Los abogados de Coury presentaron una moción para cambiar la sede del juicio en marzo de 2025. Aceptaron permitir que los jurados del condado de Salt Lake viajaran al condado de Summit para el juicio en lugar de trasladar todo el proceso al condado de Salt Lake. Los fiscales argumentaron que tal arreglo no estaba permitido bajo la ley de Utah. Sin embargo, el juez Richard Mrazek declaró posteriormente que podría permitirse si el Tribunal de Apelaciones decidía que un jurado del condado de Salt Lake era más apropiado. Según informes de los medios, aproximadamente 1,100 posibles jurados del condado de Summit completaron encuestas preliminares y podrían ser convocados para la selección del jurado. Sin embargo, aún no está claro cuándo o si se llevará a cabo la selección según los deseos de Coury. Mientras tanto, ¿estás conmigo?
una obra anteriormente elogiada como una lectura imprescindible para cualquier niño que haya perdido a un ser querido. Se ha convertido desde entonces en una herramienta poderosa para los fiscales que argumentan que Corey orquestó un plan calculado e intentó encubrirlo. La madre de 3 hijos se refirió repetidamente a la muerte de su esposo como inesperada mientras promovía su libro, y recibió elogios por ayudar a sus hijos y a otros niños a sobrellevar el duelo. Por otro lado, la familia de Eric describió el incidente como una pérdida tremenda. Dijeron que Eric era un hijo, hermano y padre devoto que se preocupaba profundamente por todos y estaba dedicado a todo lo que hacía. La familia de Eric espera que Corey reciba un castigo justo bajo la ley por lo que ha hecho. Este ha sido uno de los casos más impactantes que ha provocado conmoción en el público y en los medios de comunicación en todo Estados Unidos. ¿Qué piensas tú? Déjanos tus comentarios abajo. Gracias por escuchar hasta el final. No olvides darle me gusta y suscribirte para seguir más casos fascinantes de crímenes en este canal. Nos vemos en el próximo video.